Hoy nos adentramos en una filosofía política que le declara la guerra, no solo al liberalismo, sino a toda la modernidad. Vamos a desgranar la cuarta teoría política, un intento, desde luego radical, de construir algo nuevo sobre las ruinas de las grandes ideologías del siglo XX. Recordemos un momento. Cae el muro de Berlín y muchos proclaman el fin de la historia. Parecía que el liberalismo había ganado la partida final, que la gran batalla de las ideas había terminado. Pero, ¿y si aquello fue solo el final de un capítulo? Pues bien, la cuarta teoría política lo que argumenta es que la verdadera contienda en realidad apenas está comenzando. Para que nos hagamos una idea de su ambición, esta teoría propone una analogía fascinante, la verdad. Nos dice que pensemos en la física. Igual que la física de Newton fue superada, revolucionada por Einstein y la cuántica, las leyes políticas del liberalismo, el comunismo y el fascismo pues se habrían quedado obsoletas. Argumentan que ha llegado la hora de una nueva física política. Y es que el siglo XX fue un auténtico campo de batalla entre estas tres grandes ideas, cada una con un protagonista muy claro: el individuo para el liberalismo, la clase proletaria para el comunismo y el Estado o la raza para el fascismo. Sus destinos, ya lo sabemos, fueron radicalmente distintos. Uno triunfó, otro se vino abajo por su propio peso y el último fue aniquilado. Pero lo interesante es que la cuarta teoría sostiene que todos, absolutamente todos, compartían un mismo defecto de origen. Y Aquí llegamos al corazón de la crítica, porque la cuarta teoría política, o 4TP, como se la conoce, no apunta a una sola ideología, no, apunta a la madre de todas ellas, la propia modernidad. Lo que sostiene es que estas tres teorías no son más que ramas del mismo árbol envenenado. Ojo, y esto es clave para entenderla. La 4TP no pretende revivir ni el comunismo ni el fascismo, para nada. Los considera callejones sin salida, sí, herejías de la modernidad si se quiere, pero no verdaderas alternativas. Para sus teóricos, al final del día, todos comparten la misma obsesión por el progreso material y el desarraigo, solo cambian los matices. ¿Y cuál es el resultado de la victoria liberal? Pues lo que la 4TP llama la condición postliberal. Un mundo, según describen, de individuos atomizados, desconectados de cualquier raíz o identidad colectiva, donde el único propósito en la vida parece ser producir y consumir. La comunidad, dicen, se disuelve en el mercado, y eso deja un profundo vacío existencial. Entonces, si el individuo, la clase y el Estado son sujetos fallidos, ¿quién nos queda? ¿Quién es el protagonista de esta nueva historia? Bueno, pues la 4TP va a buscar su respuesta en un lugar, digamos, bastante inesperado: la filosofía existencial de Martin Heidegger. Y desde ahí propone un sujeto político radicalmente nuevo. Y ese sujeto es el Dasein. Olvidémonos por un momento del individuo abstracto, del ciudadano universal o del miembro de una clase. Dasein, que se podría traducir como ser ahí, se refiere a nuestra existencia concreta, aquí y ahora. Es el ser humano definido no por ideas universales, sino por su cultura específica, su lengua, su historia, su lugar en el mundo. Para entenderlo mejor, Heidegger hablaba de dos formas de existir. Por un lado, la existencia auténtica, el Dasein. Por otro, la inauténtica, a la que llamó Dasein, que podríamos traducir como el sé. El sé es la vida del conformismo, del se dice, se hace, se piensa, esa vida en piloto automático. Pues bien, la 4TP ve nuestro mundo moderno como el triunfo total y global del Dasein, y por eso hace un llamamiento a un despertar, el retorno al Dasein. El contraste, como se ve, es total. Por un lado, el Dasein, un ser existencial, definido por su cultura, su historia, su tierra, arraigado. Por el otro, el individuo liberal, una unidad abstracta, racional, liberada de toda atadura colectiva y definida básicamente por su capacidad de elegir y consumir. La tesis de la 4TP es que hemos perdido de vista la primera y más fundamental concepción de lo que significa ser humano. Y aquí viene el giro político decisivo, porque el Dasein no es universal, no existe un Dasein humano en abstracto. Se manifiesta siempre, y esto es fundamental, dentro de una cultura, de un pueblo específico. La frase alemana, Dasein existiert völkisch, lo resume a la perfección: el ser ahí existe como pueblo. Y la conclusión es lógica: no hay un solo Dasein, sino múltiples Daseins. Claro, esta idea de que existen múltiples Daseins tiene una consecuencia geopolítica explosiva. Porque si cada pueblo, cada cultura, tiene su propia forma auténtica de ser en el mundo, entonces la pretensión de imponer un único modelo mundial se vuelve no solo indeseable, sino filosóficamente imposible. Y esto nos lleva directamente a su visión del orden mundial.
Aquí lo vemos negro sobre blanco. Este es el núcleo geopolítico de la teoría. Se opone frontalmente al mundo unipolar, que ve como la hegemonía de una sola civilización y sus valores, y en su lugar propone un mundo multipolar, un pluriverso, como lo llaman, donde múltiples civilizaciones coexisten como polos soberanos de poder y cultura, cada una siguiendo su propio camino, su propio destino. Pero vale, todo esto puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo se manifiesta un Dasein en la práctica, en lo concreto? Pues la teoría se vuelve hacia la cultura para encontrar ejemplos de esta resistencia a la estandarización global. Busca, por así decirlo, el alma única de cada pueblo. Y para ilustrarlo con un ejemplo muy nuestro, se apropia de un concepto potentísimo de Federico García Lorca, el duende. Ojo, no es la musa, no es una inspiración que viene de fuera. El duende, dice Lorca, es un poder que surge de dentro, de la tierra, de las últimas habitaciones de la sangre, una fuerza vinculada a la muerte y, en este caso, a la esencia de España. Aquí es donde vemos la teoría en acción, ese espíritu oscuro, a veces trágico, de la llamada España negra, y su duende se presentan como un ejemplo perfecto de un Dasein auténtico, local. Se trata de identificar la esencia más propia, única y a menudo trágica de un pueblo, como su forma de resistir a una modernidad que lo quiere todo homogéneo y sin alma. Así que, para recapitular, el camino que propone la 4TP tiene 4 pasos claros. Primero, rechazar de raíz la filosofía de la modernidad. Segundo, superar las ideologías fallidas que nos dejó el siglo XX. Tercero, y este es el punto central, identificar y despertar a ese sujeto auténtico, el Dasein. Y finalmente, con todo eso, proyectar un futuro distinto, un orden mundial multipolar. En definitiva, como hemos visto, la cuarta teoría política no es solo un análisis intelectual, es un manifiesto en toda regla, y nos deja sobre la mesa una pregunta que desde luego es fundamental para nuestro tiempo. Frente a la fuerza de la globalización y la estandarización, ¿es posible, o siquiera deseable, una rebelión contra el mundo moderno?